Esperamos un segundito que Mala se mía, agreguen mala más. mía. Son 9:07, 9:15 arrancamos, si les parece. Mientras tanto vamos charlando. El trabajo que van a hacer, el 4, es deuda, ¿sí? Le voy a hacer 10 preguntas sobre deuda externa con el material, va a ser re fácil, pero es un tema que tienen que tocar. ¿Alguno compra el diario o no de Paraná? Ya nadie compra el diario. ¿Sigue existiendo, profe, el diario? Sigue existiendo, sí. El diario y Diario 1. Mira lo que estoy escuchando. ¿Se escucha o no? ¡Temón! Los Gatos, La Balsa, uno de los primeros rock nacionales que existió en nuestras épocas. Año 67. Bueno. Otra cosa, semana que viene, anoten quienes no rindieron el primer parcial, tomamos el examen para aquellos que no pudieron rendir, aquellos y aquellas, y aquellas, ¿sí? ¿Me explico? ¿O no? Creo que hay gente acá adentro. Alguien que me diga, sí, estamos re contentos, nos queda una semana para estudiar. Sí, Más, profe. más todo lo que habíamos estudiado. No, es muy poco tiempo, profe, no llegamos ni ahí. Pero se nos va a juntar con el último parcial. A ver. Bueno. Vamos a arrancar con la unidad 5. Es hermosa la unidad 5. Estamos en 19. ¿Cómo ha mermado la cantidad de estudiantes, eh? Pero eso es algo que pasa todos los años. Lamentablemente. Quiero que charlen conmigo hasta que empecemos, porque si no, la verdad es como que me siento muy solo acá. Y bueno, profe, charlemos, cuéntenos qué ha hecho en esta cuarentena. Está el trabajar todo el tiempo, o sea, estoy harto ya. Un desastre. Espero que no llegue nunca a la edad mía porque van a estar todo el día laburando y no está bueno eso. Y se está dando un fenómeno, joven? se está dando, sí, claro que sí, se está dando un fenómeno que la gente tiene que trabajar cada vez más para mantener cierta calidad de vida, digamos. Ni hablemos a aquellos que no llegan ni a morfar. ¿Qué términos? Profe, nada que ver con el tema, pero yo quiero saber si le llegó mi trabajo. Llegaron varios trabajos, no los respondí, disculpen, pero 3 o 4 llegaron nada más. La fecha que habíamos puesto es el viernes. El viernes 28, ¿no? 28, Sí, sí. exacto. Buenísimo. Y después vamos a poner el viernes 15 por ahí. Sería, no, el viernes 4 y 7, 11, el 11, para responder las 10 preguntas de la unidad 4. Y cada 15 días vamos a tener un práctico. Pero les vamos a hacer muy sencillos. Con temas de coyuntura. 9 y 11. Bien, vamos bien. Alguien escribió acá en el chat. Buenas, profesor, disculpe, estaba en otra clase. No hay problema. ¿Hay alguien bailando el tango ahí? ¿Qué grande? ¿Saben bailar tango? No, pero se puede aprender. No vengan con chamullos. Digo, gente que sepa bailar el tango. Yo sí sé. ¿Sí? A ver, Sí. ¿quién sos vos? Por Nimsi. eso. Nimsi, vi Sí. que estabas en una foto bailando un tango, por eso me llamó la atención. Me encanta el Sí, tango y una sí. cuenta pendiente que tengo de mi vida. Sí, Bien. sí, yo bailo tango.
Tendríamos que hacer una despedida de año con diferentes especialidades. Digo, la despedida de la cátedra. ¿Les va o no? Porque los 2 años anteriores que di clases, me cagaron chamullando y no hicimos ninguna despedida. Tendríamos que hacer una este año, ¿les parece? Si es que se puede, profe. Si no de manera virtual. Y sí, si no por Meet nomás. Es lo que hay. Si no, hacemos lo que hace todo el mundo, romper la cuarentena. No. La verdad que no. No está bueno. Bueno, vamos a arrancar. Ya los que no se sumaron a esta altura, no se suman más. Estamos grabando. Buenísimo. ¿Ahí se ve bastante bien o no? Sí, se ve bien. Bueno, bárbaro. Si llega a ver alguien, como yo no estoy viendo la pantalla de Meet, si llega a aparecer alguien que escriba o en el chat o en el grupo, para que lo agregue, porque al no estar mirándonos no me sale una notificación con sonido para agregar. Sector monetario y financiero, unidad 5. Bueno, vamos a dar matecito. ¿Cuál es la unidad que vimos qué tema vimos en la unidad 4, mejor dicho? ¿Se acuerdan o no? Los que aprobaron. Saco la nota a todo el mundo. Era sector público. Exactamente. Y ahora vamos a ver sector monetario y financiero. Una definición programática establece que el dinero, muchas preguntas acá son preguntas de examen, es la suma del efectivo, las monedas y los billetes, más los saldos de las cuentas corrientes, es decir, los depósitos de los bancos. ¿Sí? Qué buen tema. Plegaria para un niño dormido de Spinetta. El efectivo es el dinero legal emitido por el Banco Central, mientras que los depósitos bancarios constituyen el dinero bancario. ¿Entienden algo de eso o no? ¿Tienen dudas? Y entonces ahí vamos a describir qué es la oferta monetaria. Que es la cantidad de dinero u oferta monetaria y se define como la suma del efectivo en manos del público. Es decir, la cantidad de dinero que poseen los individuos y las empresas más los depósitos en los bancos. Entonces la oferta monetaria es el dinero que tienen las empresas y las personas individuales, es decir, las personas físicas y las personas jurídicas, más los depósitos en los bancos. Eso conforma lo que se denomina la oferta monetaria, ¿sí? O cantidad de dinero. ¿Cuáles son las funciones del dinero? Esta es una pregunta de examen, parcial y final. Y siempre hay que citarlas a las 3 y describir una. Medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. ¿Por qué es medio de cambio? ¿Alguien tiene para acotar cosas? Me llaman. Y hacemos un paréntesis y seguimos. El dinero es un medio de cambio generalmente aceptado por la comunidad para la realización de transacciones y la cancelación de deudas. Facilita el intercambio porque elimina el trueque y por lo tanto la necesidad de que exista una doble coincidencia de deseos de las distintas funciones del dinero. Básicamente porque sirve para realizar transacciones económicas. Esa es la definición. ¿Sí? Cuando existió o cuando comenzó a existir el dinero, dejó de existir o tuvo mucho menos preponderancia el trueque. ¿Alguien sabe qué es el trueque? Cambiar. Cuando se cambia un bien por otro.
Bien, ¿han participado, han visto alguna situación de trueque? No, pero conozco historias de antes que, por ejemplo, te cambiaban 3 vacas por una persona, por una mujer, con él. Mirá Mis, vos. Hay casos mis acá. papás, mis papás, cuando en ese tiempo estaba el trueque, cambiaban las leches Cotapa por comida, por fideos y otras cosas. Si eso es como más realizable desde el punto de vista práctico. Pero el tema de las mujeres, nunca lo había escuchado, pero sí, puede llegar a ser totalmente verdad. Incluso con los esclavos antes. Te satura el audio, Jonathan. ¿Jonathan? Sí. Hubo una parte en la Argentina de 2001, ¿y cuándo les parece a ustedes que el trueque comienza a tener vigencia o mayor utilización? ¿Qué es lo que falta en el mercado, en la calle, que se comienza a generar el trueque? Trabajo. ¿De qué estamos hablando en esta unidad? Dinero. Claro, falta dinero. Que dice igual que todos los anteriores, profe. No entendí eso que están poniendo en el grupo. Sí, el tema ese es el siguiente. Por ejemplo, en la crisis del 2001 y ante la escasez de recursos, de dinero que había, lo que se comenzó a implementar en muchos sectores populares fue el trueque, donde la gente cambiaba ropa por alimentos, ¿cómo es? Por medicamentos, por cuestiones así muy sensibles, y ante la escasez del recurso, cada uno se fijaba en su casa qué es lo que podía cambiar a cambio, valga la redundancia, de algo que le sirviera, digamos. Se genera como un comercio, y me acuerdo que en aquella época, yo recién empezaba la facultad, se generaba como un billete que no era de curso legal, ¿no? Pero en cada lugar donde había trueque, no sé, vos llevabas 2 remeras, o 2 calzoncillos usados, limpios, y te daban una especie de bono que te decía, esto vale por, no sé, 10 unidades de trueque, y vos con eso podías cambiar por otra cosa, o por otra indumentaria inclusive. Pero bueno, esas son situaciones dramáticas que se dan generalmente en épocas de máxima necesidad. ¿Y ahora se está dando eso o no? Hay un lugar muy paradigmático de Paraná donde se hace trueque habitualmente. A ver, los paranaenses de barrio. ¿Nadie? En el barrio San Agustín, ahí donde termina calle Montiel. En el barrio La Floresta. Claro, exactamente. Siempre hay una feria donde se hace trueque. Y también se venden efectivos, obviamente. Bueno, la segunda función del dinero es unidad de cuenta. Así que la primera recordemos que es medio de cambio. La segunda es unidad de cuenta, entendiendo por tal aquella en la que se fijan los precios y se llevan las cuentas. Se utiliza como unidad porque sirve de medida de valor. Esto es para calcular cuánto valen los diferentes bienes y servicios. Creo que se entiende, ¿no? Leyendo un poco la definición. Que es la medida de valor, por eso. Es lo que nos permite cuantificar el valor de los bienes o servicios que vamos a cambiar. Para eso es el dinero. Y depósito de valor no solo es un medio para realizar transacciones, sino también un activo financiero que sirve de depósito de valor y permite transportar valor a lo largo del tiempo. El dinero es una manera de mantener la riqueza y, de hecho, tanto las familias como las empresas suelen conservar parte de sus patrimonios en forma de dinero. ¿Se entendió algo ahí? Acá prácticamente lo que plantea es que es una especie de ahorro, ¿sí? Cuando habla de depósito de valor,
un medio no solamente para realizar transacciones, sino activo financiero lo plantea en términos de ahorrar. ¿Qué pasa con el ahorro del dinero? A ver, ¿quién se anima a hacer alguna consideración al respecto? Si escuchan que ronca alguien, Sí. son mis perros que están roncando. Y depende, profe. Si el dinero se ahorra abajo del colchón, como se dice, y ese dinero no está dentro del flujo circular de la renta, por ahí podría decir algo así. Claro, ¿cómo ha aprendido este pibe? El dinero que se guarda debajo del colchón se llama atesoramiento, ¿sí? Técnicamente se llama atesoramiento. Cuando ustedes discutan con alguien de economía y le digan, porque lo que pasa es que el problema pasa por el atesoramiento, se van a considerar unos economistas y el que está enfrente no va a saber de qué están hablando. Pero justamente eso no, pero yo lo que voy es en cuanto a la pérdida de valor en economías que están muy susceptibles de procesos inflacionarios, el tema del efectivo o de guardar pesos siempre suele ser una situación bastante difícil de manejar. Ha habido periodos en la Argentina donde los depósitos a plazo fijo han superado, por ejemplo, por eso mucha gente se refugia en el dólar, porque es como que tenés mayor posibilidad de, no sé si de mantener rentabilidad, sino de no perder poder adquisitivo de la moneda. Que si vos guardás el peso, si ustedes tienen posibilidad de ahorro, hoy siempre va a convenir comprar esos famosos $200 en el banco, que muchos están haciendo algo de negocio con eso. A ver, voy a tirar una cifra. ¿Tienen idea cuántos millones de argentinos mensualmente compran $200 a través de home banking? ¿No? ¿No han escuchado esa información? No escuchan las entrevistas que le hacen a su profesor. 4 millones. Ah, está ahí, justo le iba a decir. ¿Sí? ¿Me ibas a decir 4 millones? Bueno, 4 millones. A lo que voy es que también el efectivo sirve como una posibilidad de ahorro. Es lo que plantea esa funcionalidad justamente. El dinero, no el efectivo, porque el dinero está compuesto por el efectivo, los depósitos en los bancos y demás. Y cuando hablamos de depósitos en los bancos, la etapa que tiene que ver con el ahorro generalmente se da en depósito de banco, se da en plazo fijo. Si no compras dólares, generalmente lo haces a través de plazos fijos con determinadas tasas de interés. Ha habido épocas de la Argentina donde los plazos fijos han sido más interesantes que ahorrar en dólares. Han sido muy pocas épocas. Creo que el gran desafío de los próximos gobiernos es ese, porque lo que necesita un país como el nuestro es especificar su economía y desdolarizarla. Porque esa cuestión de esa necesidad permanente de dólares nos hace una grieta muy grande en términos de déficit comercial que nos obliga a requerir, por otro lado, esos dólares que la gente se está llevando. Que la gente se esté llevando hoy 4 millones a $200 son 8.000 millones de dólares, que es muchísima guita. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso el gran desafío de este nuevo proyecto político que gobierna y de los próximos que vengan es tratar de incentivar la inversión en pesos, pero para eso hay que generar buenas rentabilidades que superen a la inflación y poner todas las restricciones posibles para que la gente compre la menor cantidad posible de dólares. Y otra de las cuestiones es desdolarizar también las inversiones que se hacen en términos, por ejemplo, inmobiliarios. Acá vos vas a comprar un departamento, una casa y te dicen, no sé, $100.000, $50.000. Nadie te habla en pesos. Hay que trabajar en ese sentido, digamos. Pero bueno, es una cuestión que trasciende lo económico y también tiene que ver con lo cultural, porque hay países como Brasil que han tenido las mismas o mayores crisis que la Argentina y ellos tienen una economía que está basada en su moneda, que es el real actualmente,
y no tienen esa dependencia que por ahí nosotros en Argentina tenemos del dólar. ¿Se entendió un poco hasta ahí? Entonces, ¿cuáles son las tres funciones del dinero? Medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. ¿Sí? Perfecto, entendieron todo, más que bien. Voy a cambiar ese tema porque está sonando un tema de José Luis Perales, horrible. ¿Lo escuchan? ¿Se escucha la Profe, música? ¿Eh? ahora dicen, no sé si será verdad, que van a reducir de 200 a $100 la compra por persona, ¿puede ser? No he escuchado, pero puede ser. Me parece una muy buena medida. Hay mucha gente que está comprando dólares en el mercado oficial a 90 pesos y lo venden el paralelo a 130. Y ahí se está, a ver, con 200 dólares ganás 7.000 pesos por mes. Entonces, eso es algo que está indicando que algo no está funcionando bien en ese sentido. Yo pondría más Profe, restricción. ¿Eh? y con el tema de la pandemia, ¿no se puede cortar eso de no comprar dólares por el tema de la importación? Sí, lo que pasa es que hoy en día, en cuanto a la balanza comercial, estamos bien, porque al caerse totalmente las importaciones y mantenerse más o menos las exportaciones, estamos con un saldo favorable. Se fue Evangelina Romero. Estamos con un saldo favorable, entonces, en ese sentido, no sería un gran problema. Pero todo lo que sea una estampida de dólares, hay que cuidar los dólares, Ulises. Es el principal problema que tiene el país. Toda esta cuestión de deuda que hay que pagar y demás, para eso se necesitan dólares. Y nuestra economía funciona en pesos. Entonces, hay que trabajar precisamente en esa generación de dólares y en cuidar los que tenemos. Y si alguien que no lo necesita, porque la mayoría que va a comprar 200 dólares de esos 4 millones de argentinos no es que lo van a lo ponen a trabajar en la economía real. Lo compran para hacer esa especie de bicicleta financiera o lo compran para otro tipo de acción, digamos, que no tiene nada que ver con el ingreso al sistema productivo. Entonces, al país no le sirve nada eso. Y si son 8.000, bajándolo a 100 podrían ser la mitad de esa guita. Y estamos hablando de 4.000 millones de dólares, que es lo que hay que pagarle este año de vencimiento a los bonistas, que es lo que se acordó ahora con la deuda. Fíjense lo importante que es ahorrarse esa cantidad de guita. No es menor. Lamentablemente, no estamos en condiciones de darnos esos gustos. Hubo una época, me acuerdo, 2014, 2015, que estaba el famoso cepo, que se hacía una campaña mediática enorme por el tema de que no se podía comprar dólares. Y había muchísima gente que en su vida había visto un dólar y que vos la escuchabas en su discurso defender esa postura que no tenía nada que ver con sus intereses, porque ni siquiera compraba, pero, pero se hacía eco de un discurso que no era propio y que en definitiva atentaba contra sus intereses, porque si uno libera el dólar, se descompensa la economía, se suben todos los precios, se dolarizan, y lo que sube es el precio de los insumos más necesarios que nosotros utilizamos para vivir habitualmente. Entonces, es bastante complejo el tema. No es tan sencillo. No sé qué opinan. El impuesto país también dijeron esta semana que puede aumentar a 35%. Ah, está reinformada. Ah, ¿viste? Yo el tema que no estoy viendo quién habló. Creo que les conozco las voces ya a esta altura. Fíjense Sí, que soy este año Mari. no nos vamos a conocer personalmente, ¿eh? Este año me parece que va a ser todo virtual. Va a quedar y me parece que el año que viene yo no voy a estar más. Así que este será mi último año acá en la UAD, lamentablemente. ¿Por qué, profe? Me voy a vivir a Buenos Aires. Seguimos.
Así que si quieren recursarla el año que viene, conmigo no va a ser. El Banco Central, tanto que se habla del Banco Central en los diferentes medios y demás, mucha gente confunde el Banco Central con el Banco Nación. El Banco Central de un país es la institución encargada de supervisar el sistema bancario y de regular la cantidad de dinero que hay en la economía. ¿Sí? La cantidad de dinero esa que veíamos al principio. Bien, o sea, regular esa cantidad de dinero y supervisar a los bancos es la actividad central que tiene el Banco Central, valga la redundancia, BCRA. Y se supone en principio un organismo autónomo, no es como el Banco Nación, que tiene una clara dependencia de lo que es el Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Acá el Banco Central, si bien lo pone a las autoridades, las pone la gestión que ingresa, tiene su propia autonomía y tiene, digamos, todas esas autoridades tienen que ser refrendadas por el Congreso de la Nación. No es el caso del Banco Nación. ¿Sí? ¿Queda un poco claro eso? Porque por ahí, para aquellos que desconocen, muchas veces se presta confusión. El Banco Central, bueno, es más o menos lo que veníamos diciendo, lo leemos, de la República Argentina, es una entidad autárquica del Estado, actúa como agente financiero del Estado, a la vez que es asesor económico, financiero, monetario y crediticio del Poder Ejecutivo Nacional. Mantiene relaciones con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministro de Economía. Si bien no está sujeto a órdenes, indicaciones ni instrucciones del Poder Ejecutivo. La misión primaria y fundamental del Banco Central es preservar el valor de la moneda. ¿Qué sería preservar el valor de la moneda, pasándolo a términos de estudiantes de economía de la carrera de turismo? Están ahí o se fueron masivamente. 20 personas. Joaquín Barón se fue. Bueno. ¿Preservar el valor de la moneda nadie arriesga? Habilito micrófonos, ¿eh? Ah, ¿no los puedo habilitar yo? No. Bueno, preservar el valor de la moneda tiene que ver con no perder el poder adquisitivo. Cuidar que no suba el dólar, básicamente es eso. ¿Se entiende un poco? A ver, acá lo que nosotros tenemos que entender y tenemos que identificar son los actores económicos que juegan en nuestra economía. Porque si no, si nosotros tenemos una capacidad reduccionista de analizar la realidad sin incorporar en ese análisis a actores económicos que son fundamentales, que son aquellos que desequilibran la balanza y que en la generalidad de los análisis están fuera del análisis, vale la redundancia, me refiero al poder económico, ¿sí? Aquellos que sugieren siempre que vengan procesos de devaluación y demás, porque en definitiva son los que de alguna manera se benefician. Cuando se devalúa la moneda, que aumenta el tipo de cambio, la mayor parte de la población termina viéndose afectada. ¿Por qué? Porque le aumenta el valor de los productos esenciales que consume, desde la nafta hasta la escuela de sus gurises y lo más importante, la comida. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay otros sectores que se ven beneficiados con el aumento del tipo de cambio. ¿Cuáles son esos sectores que se ven beneficiados? Aquellos sectores que tienen mercado internacional, que exportan, ¿sí? Entonces, lo que hacen esos sectores, ponen a precios internacionales sus productos en el mercado nacional. Es ahí donde tiene que empezar a regir el control del Estado y la intervención del Estado. El Estado tiene que regular, a ver, vos que sos productor de cuota Hilton de carne, nosotros necesitamos garantizar que los argentinos coman carne,
está todo bien que vos exportes, pero necesitamos que el 80% de tu producción quede aquí a nivel nacional a precios que sean atendibles para el bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores, no a precios de dólar para exportación. Entonces ahí es donde el Estado tiene que negociar, garantizando la rentabilidad de esos sectores, pero sobre todo garantizando que en el bolsillo de quienes trabajan y de quienes forman parte de los sectores populares del país, se pueda garantizar, valga la redundancia, tener platos dignos de comida todos los días. Que esa es la gran puja que tenemos siempre. Profe, Sí, diga. disculpe que le interrumpa. Discúlpeme si salgo y entro varias veces de la clase, pasa que me están dando muy mal el internet. Se me va y tengo que reiniciar router y todo eso. Sí. La verdad que viene funcionando muy mal. A mí me encantaría trabajar en un proceso vieron que las empresas ligadas a internet no tienen regulación alguna, digamos. Tiene que haber más intervención del Estado en estas cosas. No puede ser que hagan lo que quieran, que te cobren lo que quieran. No hay regulación para nada. Todo lo que es redes sociales tampoco hay regulación. Y Ya hace son... años que se dice que se va a agrandar la fibra óptica y al final no pasa nada. No, y bueno, pero justamente por eso, porque el Estado es el que tiene que garantizar que los privados inviertan, no solamente que den un buen servicio. Lo mismo pasa con, lo hemos hablado creo en otras clases, el tema de las telefonías celulares. Es una locura cómo funciona, lo que te cobran. Si te cobran de más, vos llamás y abandonás porque nunca podés solucionar nada. Vas a defensa de consumidor y estás meses. A todo eso hay que intervenirlo porque esas empresas las juntan con pala a costa de muchas veces de cobrarte cualquier cosa. A mí me pasaba con una línea que tenía para la alarma de mi casa que ni siquiera usaba, me ascribían bonificaciones. Yo cargaba crédito para la alarma y me ponían ascripciones de pelotudeces, digamos, y cuando acordaba, al otro día no tenía más crédito, entraba, sacaba todas las ascripciones, y bueno, así deben hacer con miles y miles de usuarios. Y son estafas que te hacen, pero la mayoría ni se queja. Y si te quejas, perdés tiempo. Entonces ahí hay que generar algo que permita algún esquema desde el Estado que regule y sancione fuertemente, digamos. Y sobre todo garantizar precios accesibles, porque se van transformando. A mí me pasó el viernes pasado que se cortó Gigared, no pude laburar, y es como que se te corta el agua a esta altura, de donde estamos en cuarentena, trabajando en nuestros hogares, no tener internet es como que no tenga agua o luz. ¿Se entiende un poco la idea? Bien. No me contestan nada. El profesor que habla solo. Yo por lo menos en clase los puedo mirar a los ojos e intimidarlos, digamos. Pero acá ni eso. Sí, profe, se entiende, se entiende. Funciones del Banco Central. Acá hay un montón de funciones. Esta es pregunta de examen final y de examen parcial. ¿Sí? Custodio y administrador de las reservas de oro y divisas. El Banco Central de la República Argentina es el encargado de la custodia y administración de las reservas oficiales externas del país. Es decir, centraliza las reservas de oro, divisas y otros activos externos acumulados. ¿Se entiende eso? ¿Cuáles son las divisas? ¿Cuál es la principal divisa que administra el Banco Central? ¿Cuál es la principal divisa que administra el Banco Central? A la 1, a las 2, a las 3. ¿Los dólares? Exacto. Bien. Después tenemos los yuanes, que es la moneda china. ¿Los yuanes o el yen? Ahí se me chispoteó. Pero todas las monedas extranjeras, desde el real, dólar, euro. ¿Cuál vale más, el euro o el dólar? ¿Cuál tiene una cotización más alta? El euro. El euro. Bueno, función 1, custodia
custodio y administrador de las reservas de oro y divisas. Función 2 del Banco Central, agente financiero del Gobierno Nacional. El Banco Central es el agente financiero del Gobierno Nacional y en tal carácter realiza operaciones de cobro y de pago por cuenta de este. También es el encargado de la emisión de valores públicos del Gobierno Nacional y de atender el servicio de la deuda pública nacional. ¿Sí? En este momento, que los economistas ortodoxos son muy críticos en cuanto a eso, ¿a qué ha acudido el Estado Nacional? Disculpen si ustedes un poco tengo mucho sueño. En este tiempo de crisis extrema, ¿qué es lo que ha hecho el Banco Central con el Ejecutivo Nacional? A ver si lo logran determinar. Que es muy... ¿Cómo, profe? Sí. ¿Puede repetir la pregunta? Que bueno, a grandes rasgos, lo que ha hecho el Banco Central es prestarle plata al Ejecutivo Nacional, digamos, al Tesoro Nacional. La famosa maquinita aumentó la cantidad de dinero, ¿sí? ¿Y cuál es la principal crítica de los ortodoxos en la economía? Ahí se fue la planilla. ¿Cuál es la principal crítica de los ortodoxos? Que la principal causa de inflación es la emisión de dinero, es el aumento de la cantidad de dinero. ¿Y eso ha sido así o no? Según los indicadores de inflación de los meses anteriores. ¿Qué tienen para decirme? No ha sido así. No ha sido así para nada, con lo cual, y fíjense que en el gobierno anterior, en el año 2019, prácticamente la emisión fue nula, la inflación anual fue del 60%, de las mayores que ha tenido la Argentina después del proceso de hiper del año 89, 90 y 91. Entonces, esa teoría monetarista de que el principal causante de la inflación es la emisión de la cantidad de dinero es una verdadera falacia. Ustedes cuando prendan la tele lo van a escuchar a Milei, a Esper, bueno, todos esos personajes libertarios patéticos desde mi perspectiva, quizá algunos lo siguen, todo es respetable, que sostienen un poco esa teoría que no condice para nada con la realidad. Porque acá hay un elemento que no se tiene en cuenta, que es la velocidad de transacción del dinero, y como estamos en una etapa de crisis, de pandemia, donde no hay mucha velocidad de transacción, eso genera que el movimiento sea escaso y por ende no hay mucha circulación y tampoco termina habiendo mucha inflación. Igual, nosotros salimos al mercado a comprar alimentos y nos parece que está todo súper caro, digamos. En realidad está cada vez más inaccesible. Cuando pasa eso, los libertarios exigen más mercado y los heterodoxos exigimos más Estado, más y mejor Estado. Porque el único que va a defender el bolsillo de los trabajadores es el Estado, nunca lo va a defender el mercado, defiende a las grandes corporaciones económicas, por las dudas. Cuando les hablan de libertad, esa libertad que quieren es para que no haya ningún tipo de regulación, para que el laburante trabaje más horas por día por menos guita. El único que te va a defender a veces es el Estado, depende de qué tipo de Estado tengan, si es un Estado con una mirada popular o si es un Estado que está al servicio de esos poderes económicos para los cuales personajes como Milei, Esper y demás trabajan. Entonces, la segunda función, agente financiero del gobierno nacional. La tercera, responsable de la política monetaria. A través de distintos mecanismos, el Banco Central controla la oferta monetaria, regulando para ello el comportamiento de los bancos comerciales. Asimismo, puede comprar y vender en el mercado valores públicos, divisas y otros activos. Por ejemplo, el tema del dólar, cierra la cotización todos los días a las 3 de la tarde y en el mercado de dólar siempre el Banco Central es el que compra o vende según la oferta o la demanda del día que haya. ¿Sí?
Cuando hablamos de esos 4 millones de personas que van en el mes a comprar los $200, el Banco Central es el que va vendiendo dólares para que esa gente pueda comprarlos y llevárselos al colchón, por ejemplo. Cosa que eso le hace muy mal a la economía. ¿Por qué le hace muy mal a la economía? Hoy lo dijo un compañero. ¿Se durmieron? Porque no se activa la economía. No, le hace sí, no se activa, pero porque lo sacamos del flujo circular de la renta. Claro. Todo lo que sale del sistema financiero, acá, lo que sería bueno que esté dentro del sistema financiero y que el sistema financiero pueda, para eso funciona el sistema financiero, ¿no? Recibir dólares y prestar, digamos, prestarle a las pymes para que generen actividad productiva. De eso se trata un poco. Acá estoy, profe, no sé por qué apareció que me fui. No, las que se fueron, vamos a evaluar específicamente si tienen posibilidad de promocionar. Estoy comiendo, pone. Es cualquiera esto, ¿no? Yo estaba trabajando, profe, y escuchaba la clase igual. ¿Ah, sí? Sí, sí. Muy bien. Estaba contestando un mensaje. Disculpen, seguimos. ¿Se están aburriendo o no? ¿Es aburrida esta materia? Y eso que puse música de fondo que ni se escucha. O díganme que quieren que ponga en el Spotify. A ver, la primera persona que elige música voy a poner un poquito más alto. ¿Qué pongo? Cumbia. Cumbia. ¿La de Elio Valdés les gusta? Sí, está bueno. Vamos a poner la de Elio. Sacó unos temas espectaculares este. Cumbia villera, ponga, profe. No, no da porque nos recopamos todo y tiramos toda la mierda. Ah, no. ¿Qué son estos temas? Ahí está. Responsable de la política monetaria, ahí lo vimos entonces. Es la tercera función del Banco Central. Banco de bancos. El Banco Central actúa como banco de bancos y financia marginalmente la banca, es decir, que los bancos pueden acudir a él para corregir situaciones transitorias de iliquidez. Así como le presta al Estado, el Banco Central, también le presta a los bancos, ¿sí? Los redescuentos que el Banco Central puede ofrecerles deben otorgarse contra entrega de instrumentos de crédito de la entidad financiera. El Banco Central puede concederles, estoy mirando en dos pantallas, adelantos con caución de títulos públicos u otro tipo de garantía. Bueno, banco de banco es porque tienen una vinculación comercial con los bancos privados. A ver, ¿qué bono más que interesante tiene vigencia en la actualidad? Que son préstamos que ha hecho el banco, de alguna manera son pasivos del Banco Central, es decir, que los bancos privados le prestaron al Banco Central y el Banco Central está devolviendo mensualmente una cifra más que interesante. Se la voy a comentar a ver si. ¿De qué bono estamos hablando? De las LELIC, ¿sí? Bueno, en el gobierno anterior se llevaban adelante algunas medidas que tenían que ver con la incentivación de comprar bonos. Primero se lo hizo al público en general con las LEVAC, después se logró desarmar las LEVAC y se generaron las LELIC, que solamente se hicieron para los bancos. Eso teóricamente se hacía con el objetivo de que las empresas y las personas físicas se vieran de alguna manera motivados, incentivados
a invertir en este tipo de inversiones, valga la redundancia, y a dejar de especular con el dólar. ¿Les dio resultado eso o no? No, porque el dólar subió a cifras exorbitantes, casi a 70 mangos. ¿Y qué pasó después también, además? Se generó una deuda que es prácticamente difícil de manejar por parte del Banco Central con las entidades financieras privadas. Ahora una pregunta, ¿ustedes tienen una idea cuánto gasta el Estado Nacional en el IFE? Escuchen esto, porque es pregunta de examen. Y es pregunta de reflexión como ciudadanos. $10 millones. No. ¿Cuánto? El IFE son alrededor 5 millones. 10.000 pesos para alrededor de 10 millones de habitantes, ¿sí? Fíjense que cuando el Estado empezó a... Obviamente que hay situaciones que a veces son... Esperen que estoy contestando un WhatsApp importante, ahí está. Hay situaciones que son desesperantes y bueno, lo que encontró el Estado cuando empezó a inscribir esta cuestión fue que había un montón de argentinos, 3, 4 millones de argentinos que estaban fuera del sistema. Y a través de este proceso de ANSES se incorporaron al sistema. O sea, trabajaban en la economía informal. Bueno, el Estado en definitiva gasta alrededor de... ¿265? No, 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos mensuales por el IFE, ¿no? Que eso va destinado a 10 millones de personas. Adivinen cuánto gasta el Estado a través del Banco Central para pagar mensualmente los bonos, los intereses de esos bonos generados en la gestión anterior a 10 bancos solamente. 60.000 millones de pesos, el 60%, o sea, el Estado gasta el 60% de lo que gasta en 10 millones de personas en un país que tiene 45 para pagarle intereses a 10 bancos en la Argentina por un endeudamiento que se hizo de manera irresponsable. Digo porque eso generalmente no se suele discutir y generalmente el ojo del discurso, de la tormenta, de los agravios, de las infamias, siempre va para el tipo que cobra 10.000 pesos para comprar 2 paquetes de fideo y una taza de leche, digamos. Pero casualmente omitimos poner el ojo en los ricos. Y los grandes ricos de la Argentina, los más favorecidos en el modelo especulativo anterior, fueron las entidades financieras, los bancos, que hoy también se las siguen llevando y que sería importante que desde el Estado se tomen algunas medidas para tratar de contrarrestar todo esto y tratar de desarmar ese negociado espurio que se armó, que ni siquiera tuvo la posibilidad de controlar el dólar, que se fue por las nubes. Es decir, el dólar se fue, se beneficiaron aquellos que especulaban con el dólar, con los pesos, se descontrolaron las variables, nos endeudamos, hubo muchos argentinos que quedaron fuera del sistema. Y bueno, y esas consecuencias se pagan muy caro. Y todavía no se han podido desarmar. ¿Pero a ustedes no les parece casualidad que la mayoría de ustedes ni sepa cuánto se le paga a los bancos de intereses del ELIC mensualmente? Y sí, todo el mundo ande hablando del IFE. ¿No les parece casualidad? ¿Quiénes son los que están detrás de los bancos? Cuando ustedes vean los programas de economía o de política o qué sé yo en la tele, si alguna vez pispean, traten de fijarse quiénes son los auspiciantes. Y en función de quiénes son los auspiciantes, va a estar diagramado el discurso de ese medio, de ese periodista. Generalmente es así. Acá había un programa de política en la década del 90, cuando la mayoría de ustedes quizás no eran ni nacidos, ya sea Bernardo Neustadt o Mariano Grondone, que cuando uno escuchaba a los auspiciantes decía Roemers,
Techin, todos los grupos económicos más importantes de la Argentina. Y obviamente los tipos después defendían ese poder y generaban un discurso para que mucha población que no tenía nada que ver con los intereses de Roemer, de Techin y demás, beneficiar ese discurso. En definitiva, los tipos le pagan a estos comunicadores para que generen ese sentido común y para que mucha gente de las clases populares y trabajadoras que no coinciden los intereses con esos sectores defiendan ese interés, porque ellos necesitan de eso. Y mientras tanto, pasan desapercibidos para el común de la población. Porque lo que está pasando ahora es que la mayoría de ustedes seguro se queja del que cobra el IFE cuando no les alcanza a ustedes la guita, pero ninguno se queja de esos 10 bancos que se la están llevando con pala y que no figura en el horizonte de análisis de ninguno. Ese es la gran virtud para ellos que tiene el poder económico, de pasar desapercibido. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bueno. Banco de bancos. Proveedor de dinero de curso legal. El Banco Central es el que tiene la posibilidad de imprimir billetes, que es lo que estábamos hablando un poco recién, para poder oxigenar la economía. Es el encargado de la emisión de los billetes y monedas que constituyen la circulación monetaria. Esto es viejo. Bajo la ley de convertibilidad que rigió entre el 91 y el 2001, el Banco Central solo podía emitir efectivo contra la compra de divisas en el mercado cambiario, ya que en todo momento debía mantener un 100% de respaldo de la base monetaria. Esa es una ley. Cuando hablan de ley de convertibilidad se tienen que acordar del famoso 1 a 1 de la década del 90. Un 1 a 1 que fue totalmente mentiroso, es decir, que un dólar valía un peso y que eso terminó destruyendo nuestra economía nacional. Cuando la mejor manera de entender la economía, y les va a resultar muy fácil, por eso tienen que interesarse muchas veces por un poco de historia, es analizando los modelos económicos. Es cortita y sintética. Y nuestros modelos económicos han tenido diferentes expresiones a lo largo de nuestra historia que los caracterizan. Entonces uno dice, tenés un modelo que se desendeuda, que le da prioridad al mercado interno, a la industria nacional, que le da prioridad a lo productivo por encima de lo especulativo. Y tenés otro modelo económico que se endeuda, que fuga las divisas, que tiene apertura restricta de las importaciones, que destruye la industria nacional. Y a lo largo de nuestra historia, la puja de los diferentes modelos ha sido esa, uno u otro. Y depende de las características. Por eso, generalmente, cuando a ustedes les toque votar, está bueno que puedan analizar los modelos económicos, quiénes son los actores que están detrás de cada proyecto político. También los pueden decepcionar, ¿no? A ver, Menem, en el año 89, cayó con una perspectiva, con una idea de país, de revolución productiva y de salariazo, y después, por las mismas presiones del establishment económico y demás, terminó haciendo un modelo económico totalmente opuesto al que él había pregonado en su base de campaña. También te pueden estafar. Pero cuanto mayor información nosotros tengamos, cuanto mayor conocimiento tengamos, cuanto mayor análisis histórico vayamos adquiriendo a lo largo del tiempo, menos posibilidades de que nos estafen como ciudadanos tenemos. A eso me refiero. Me da ganas de salir a bailar con la música de la Delio. ¿Han visto la Delio en vivo o no? No. ¿No? Había venido acá hace poco. Vino, Estuvo para la fiesta del mate, estuvo. Así es verdad. Superintendente de entidades financieras. Vamos llegando a las últimas, a ver. Ejecutor de política cambiaria, superintendente de política financiera. Bien. El Banco Central tiene como función supervisar el desenvolvimiento de las entidades financieras.
pudiendo intervenir, suspender o revocar la autorización para funcionar otorgada a dichas instituciones. ¿Sí? Básicamente, si encuentra funcionamientos anómalos, inconvenientes o fuera de lugar que no cumplen las normas de algunas entidades financieras, el Banco Central tiene la facultad o potestad de intervenir y sancionar. ¿Sí? Ejecutor de la política cambiaria, el Banco Central interviene activamente en el mercado de cambios, comprando o vendiendo divisas para estabilizar el tipo de cambio. Un poco lo que hablábamos hoy. Y acá vamos al balance. ¿Alguno de ustedes viene de colegio secundario que tenga una formación vinculada con el comercio, con la contabilidad? Yo de economía. Bien. O sea que algunos, seguramente, o algunos han visto un balance o activo, pasivo, patrimonio neto, o no, o nunca han visto. Yo sí. ¿Sí? Bueno. Sí. El activo, así lo vamos a plantear a grandes rasgos, forma parte de los recursos que tiene. En este caso vamos a ver el balance del Banco Central. Los recursos o derechos que tiene el Banco Central. Y el pasivo son las obligaciones que tiene, ¿sí? Las deudas. En ese sentido, el patrimonio neto termina siendo un poco como la diferencia entre el activo y el pasivo. Acá dentro del activo tenemos oro y divisas, forman parte de los recursos que tiene el Banco Central. Los créditos que el Banco Central les da al sistema bancario, al sistema financiero, los adelantos que le da al gobierno nacional, los títulos que también da, los títulos son otro tipo de créditos, digamos, que también le da al sistema financiero y otros activos. Los pasivos son lo contrario, no son obligaciones, es el efectivo que tiene el público, las reservas bancarias, el efectivo ya sea en poder del público o también cuando se encuentra dentro del sistema bancario. Es como para que ustedes, ahora lo vamos a ver punto por punto, pero como para que ustedes tengan una idea. ¿Y saben qué? No lo vamos a ver punto por punto, porque la unidad se termina en el doble de esto, y la idea es que como es la primera clase, podamos llegar hasta acá, y la semana que viene podamos concluir la unidad 5. La semana que viene yo ya les voy a traer las unidades, el enunciativo de lo que es el trabajo práctico número 4 con la bibliografía consultar y demás. Pero van a ser 10 preguntas sumamente sencillas, como para que ustedes tengan un mayor conocimiento del tema deuda, con una bibliografía sencilla donde van a estar todas las respuestas. Así que quédense muy tranquilas y tranquilos. ¿Estamos? Hasta acá llegamos hoy. Perfecto, profe. ¿Sí? Bueno, profe. Camila ya las acaba de adherir, pero ya nos estamos yendo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Yo para los que no pudieron participar, voy a subir este video a la plataforma de Facebook. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Que pasen bien. Adiós. Adiós, profe. Que tenga buena noche. Igualmente.